Hay selecciones que tratan de hacerse fuerte con lo que tienen, y la que más usa este recurso es Bolivia. La selección apostó por un cambio de altura para volver a tener chances de clasificar y ahora sueña con su segundo mundial. Aquí analizamos los 6 partidos de la verde y usamos el simulador para ver qué chances tiene de clasificar a la Copa del 2026. Tras 12 fechas, Bolivia está en el 7º puesto de la tabla, el cupo actual de repechaje. Sumó 13 puntos con 13 goles a favor y 27 en contra, una diferencia de gol de menos 14. Está a 4 puntos de Paraguay, la primera selección en zona de clasificación directa, y supera por 1 punto a Venezuela, la primera selección en zona de eliminación. ¿Cómo se compara este total a sus campañas anteriores? Vayamos a la tabla. Viendo las participaciones, es la segunda mejor campaña de la historia para la verde, solo quedando detrás del camino a Francia 98, donde sumó 14 unidades. Este total es casi impensado, considerando que para la fecha 6, Bolivia apenas sumaba 3 puntos, habiendo ganado un partido ante Perú en la fecha 5, la que era la única selección peor que la verde hasta esa altura. El mal inicio hizo que la federación tome medidas extremas, entre ellas cambiar a su técnico, el brasileño Antônio Carlos Zago, tras una pésima Copa América. Su reemplazante fue Oscar Villegas, un técnico con mucho historial en el fútbol boliviano. El principal cambio fue la decisión de mudar la localía, dejando de lado el histórico Hernando Siles de La Paz y aumentando la dificultad, subiendo 500 metros más hasta el estadio de El Alto. La localía de Bolivia siempre fue una de las más temidas del mundo debido a lo difícil que se hace jugar a 3.570 metros de altura, pero había perdido algo de la mística en el último tiempo. Desde la eliminatoria de Brasil 2014, el equipo boliviano solo tuvo un 46,5% de efectividad jugando de local, mucho menos que el 57,4% que promedió entre 1998 y 2010. La solución para la federación fue aumentar la altura hasta 4.100 metros, recibiendo el ok de Conmebol para jugar en El Alto. En el primer partido ya se demostró la dificultad para los rivales, ya que Bolivia derrotó por 4-0 a Venezuela, uno de sus rivales directos. Luego pudo vencer por 1-0 a Colombia, aunque aquí los colombianos generaron más chances teniendo un jugador más. Esta sensación de invencibilidad se rompió un poco luego de que Paraguay empate en la fecha 12, obteniendo un punto de El Alto. El partido que cambió el rumbo de los bolivianos en esta eliminatoria fue en la fecha 8, cuando visitaron a Chile en Santiago. Este encuentro podía ser una visita más a tierras chilenas, pero rápidamente se convirtió en un partido histórico. A pesar de la lesión grave de su arquero Carlos Lampe y un gol para muchos antideportivo de Chile, Bolivia ganó el encuentro por 2-1 y rompió la racha más larga de la historia de partidos sin ganar de visitante. Para entender lo que significó esta victoria, veamos la tabla que siempre aparece en los videos de la verde. Aquí podemos ver que al fin apareció un espacio verde en aquel mar de rojo. Después de 67 partidos, Bolivia volvió a ganar de visitante por las eliminatorias, rompiendo así una racha de 31 años. También cortó una racha de 9 derrotas consecutivas jugando fuera de casa. En otras eliminatorias, jugar de visitante eran puntos perdidos, por lo que un triunfo convirtió a esta campaña en una histórica campaña. Al sumar el total de puntos de visitante de Bolivia desde 1998, estos 3 puntos son la mayor cantidad que sumó en todo este tiempo. En solo 3 eliminatorias, el equipo sumó más de 1 punto, algo que parece poco posible. Muchos se preguntan si es posible clasificar sumando tan poco en la mitad de los partidos que se juegan. Según el historial de partidos de visitante de selecciones que culminaron en los puestos actuales de clasificación, de los 49 países que culminaron en estos puestos, solo 4 sumaron 3 puntos o menos jugando de visitante, el 8,2%, y 3 de las 4 fueron en las eliminatorias donde se jugó un partido menos. Tras la gran victoria de Chile, la esperanza para clasificar era absoluta, pero la realidad golpeó fuerte en las próximas 2 fechas de visitante, ya que la verde fue goleada por Argentina y Ecuador, primero por 6-0 y luego por 4-0. El principal problema que tiene la selección boliviana es su pésimo récord defensivo. Ha recibido 27 goles en 12 partidos, más de 2 goles por encuentro. 20 de ellos fueron en los encuentros de visitante, un promedio por encima de los 3 por partido. Un mal récord defensivo es casi sinónimo de una campaña que fracasó en eliminatorias. Esta campaña es la 4ª peor de la historia de las eliminatorias largas hasta la fecha 12, y de las 10 peores,
En 9 de ellas, el equipo terminó octavo o peor en la tabla, con Uruguay en el 2006 siendo la única excepción. Al sumar el total de goles recibidos en una eliminatoria, podemos ver que, de las 18 selecciones que recibieron 27 goles o más, solo 3 terminaron entre los 7 primeros, el 16,7%. Esto quiere decir que Bolivia deberá hacer una campaña récord a nivel defensivo o convertir muchos goles para compensar este problema que tienen en el fondo. Viendo estos porcentajes, analicemos la tabla de puntos posibles de Bolivia y sus rivales. Aquí es claro que Bolivia necesita sumar 6 puntos o más para obligar a los otros equipos a ganar al menos 2 de sus 6 encuentros. Ganando sus 3 partidos de local sumaría 22 puntos y pondría mucha presión a selecciones como Venezuela, que solo podría sumar 2 derrotas para tener chances de clasificar. Otro de los grandes desafíos de la Verde es tener que pelear en la cancha con un equipo muy inferior a todos sus rivales. Si comparamos el valor de los planteles en esta eliminatoria, Bolivia es por mucho el equipo con menos valor, apenas superando los 13 millones de euros. La selección más cercana, Perú, casi triplica este valor, mientras que desde Paraguay en adelante, todas tienen jugadores propios que valen más que todo el equipo boliviano. Como si esto no fuera suficiente problema, la Liga Boliviana aún no ha comenzado por diversos problemas judiciales, y recién iniciará después de las eliminatorias. De los 26 convocados, 12 de ellos juegan en la Liga Boliviana, y llegan a este combo sin haber jugado un solo minuto de fútbol competitivo en 2025. De sus futbolistas que juegan en Europa, ninguno está en las grandes ligas europeas e incluso juegan en segunda división, como el caso de Carmelo Algarañaz en Grecia. El técnico Villegas está apostando a un recambio total de plantel desde que llegó. En esta convocatoria solo 2 jugadores tienen más de 30 años y 14 de ellos tienen 23 años o menos, un número pocas veces visto en selecciones que están peleando por un cupo de clasificación. Es con este panorama que Bolivia enfrentará sus últimos 6 partidos de la eliminatoria. Al ver los cruces, es un panorama un poco más accesible que sus rivales, ya que es el único país entre los 4 últimos que enfrentará a sus 3 rivales directos en estas fechas, aunque no todos los duelos serán de local. El primer partido en marzo será en Lima ante Perú. Esta será una de las chances más importantes que tiene Bolivia de sumar puntos de visitante, con la bicolor siendo el peor equipo jugando de local en estas eliminatorias. En el historial, sumaron puntos en 3 partidos disputados en tierras peruanas, incluyendo una victoria en 1989. El último duelo fue en 2021 y terminó con una goleada del rival por 3-0. Como en todos los partidos de visitante, será clave la actuación de su arquero Guillermo Vizcarra. Vizcarra jugará casi de local, siendo que hoy está en el Alianza Lima de la Liga Peruana. Es el arquero que, por mucho, recibe más remates en contra por partido, más de 6, mientras que ningún otro supera los 5 remates en contra. Ya demostró que está en un buen nivel en la serie de Alianza Lima ante Boca Juniors. Las chances de ganar de Bolivia no son altas, un 14,7% de probabilidad según el simulador. El segundo encuentro del combo será de local ante Uruguay. Este duelo ha sido positivo para los bolivianos, ya que solo perdieron en una ocasión, aunque solo han ganado en 2 de los últimos 6 cruces ante la Celeste. El último duelo por la eliminatoria a Qatar terminó con una goleada por 3-0 a favor de los bolivianos. Al jugar en el alto, es clave que el ataque local sea efectivo al llegar al área uruguaya. En esto se han destacado, ya que son la selección con mejor porcentaje de remates acertados al arco en casa, un 45,9%. Uruguay por su parte es la selección que tiene el porcentaje de remates acertados en contra más bajo, por lo que habrá que ver qué equipo impone su estilo de juego en este partido. Al jugar de local, Bolivia es el favorito a ganar, sumando un 47,9% de chances en las simulaciones realizadas. El segundo combo iniciará ante Venezuela de visitante. Este podría ser el partido más importante de toda la eliminatoria, ya que enfrenta a los equipos que están en la cornisa. Una victoria o incluso un empate de Bolivia aquí podría dejar casi sin chances a los venezolanos. Venezuela es el único país donde Bolivia ganó más de un partido, pero no tiene suerte en el historial reciente, ya que sufrió 6 derrotas consecutivas, incluyendo un 4-1 en contra en el último duelo por las eliminatorias a Qatar. En este partido la selección necesita que Miguelito Terceros aparezca con su mejor rendimiento. La figura boliviana de solo 20 años de edad
Es el goleador del equipo con 4 goles y anotó goles clave, como el ante Chile y Colombia. Necesita mostrar su habilidad para romper el esquema defensivo venezolano. Este es el partido con más chances de ganar fuera de casa, sumando un 17,8% de probabilidades en el simulador. El cuarto duelo será ante Chile en el Alto. La selección chilena ha sido uno de los rivales más duros para Bolivia jugando de local. En los últimos 5 partidos entre sí, 4 los ganó la Roja, incluyendo el último duelo por las eliminatorias a Qatar. Esta derrota terminó dejando fuera de cualquier pelea al equipo. La esperanza de Bolivia es que Chile llegue ya sin chances a este partido para tener mayor incentivo que ganar que su rival. En este encuentro, Bolivia necesita cortar el juego chileno en toda la cancha. En ese sentido, son la selección que más intercepciones promedia jugando de local, unas 37 por partido. Si pueden evitar que Chile tenga mucha posesión, podrían evitar peligros en la defensa. Este encuentro tiene una chance similar al cruce contra Uruguay, promediando un 48,8% de probabilidades según las simulaciones. Su último combo iniciará de visitante ante Colombia. Los partidos ante los rivales más difíciles serán en este combo, por lo que es clave que sume puntos antes para no estar obligado a sumar puntos en las últimas 2 fechas. Jugar ante Colombia de visitante siempre ha terminado en derrota para Bolivia, ya que perdió en sus 7 duelos anteriores, al punto que ni siquiera pudo anotar un gol, algo que hasta consiguieron jugando ante Argentina y Brasil. En este partido, Bolivia necesita recuperar más balones para que Colombia no controle la posesión. Esto será algo difícil, ya que son, por mucho, la selección que menos pelotas recupera por partido, 53, 12 menos que el penúltimo en la lista, que es Brasil. Para eso deberán trabajar más en el mediocampo, en especial jugadores como Gabriel Villamil o Robson Mateus. Este partido es el de menos chances de ganar para los bolivianos, un 11,6% de probabilidades. El cierre de las eliminatorias será en casa ante Brasil. La esperanza es que el último partido de la selección sea una fiesta similar a 1993, cuando clasificaron al Mundial, y será ante la siempre poderosa Brasil. Desde 1993 hasta hoy, la Verde ganó 3 de 6 partidos que jugó ante Brasil de local, aunque su último antecedente, en 2022, fue goleada por 4-0, la peor derrota de local ante la canariña. Enfrentando a una selección con el poderío ofensivo de Brasil, Bolivia deberá reducir las chances de gol del rival. Incluso jugando de local, son la selección que más remates permite por partido, unos 12. Un número demasiado alto para una selección que puede ser muy letal a la hora de definir. Aquí Bolivia tiene menos chances de ganar que su rival a pesar de ser local, sumando un 27,1% de probabilidades. Luego de analizar cada partido, vayamos a los posibles escenarios para Bolivia en las eliminatorias jugadas en 2025. Comencemos con el escenario optimista. Aquí Bolivia hace su mejor campaña en la historia, ganando sus 3 partidos de local y empatando en el primer duelo de visitante ante Perú, estando cerca de sumar ante Venezuela. Sus rivales directos también se sacan puntos entre sí, lo que permite que Bolivia termine en el 7º lugar con 23 puntos, igualando con Paraguay, pero quedando por detrás por su peor diferencia de gol. Ahora pasemos al panorama pesimista. Aquí Bolivia repite sus actuaciones de eliminatorias anteriores, perdiendo puntos clave jugando de local y cayendo en sus 3 partidos jugados de visitante. Solo suma un punto, mientras que todos sus rivales consiguen victorias importantes. Con esto Bolivia termina en el último lugar de la tabla con 14 puntos, quedando a 9 del cupo de repechaje. Bolivia tiene chances de clasificar de forma directa, pero no son altas, un 9,5% de probabilidades según el simulador. La verdadera chance de la Verde está en el cupo de repechaje. Aquí suma un 27,9% de probabilidad de clasificar, la chance más alta de cualquier selección en la eliminatoria. Más allá de lo que ocurra, la selección boliviana llega a este final de campaña con chances, algo que nadie hubiera apostado hace un año atrás. La pregunta es si podrán torcer la historia y clasificar a su segundo mundial. Para ustedes, ¿qué chances tiene Bolivia de clasificar al Mundial 2026? Para ver las probabilidades de uno de sus rivales, hagan clic en el video con las chances de Chile.